de estar aquí reunidos, Señor, para adorarle, para exaltarle, para recibir, Señor, lo que usted tiene para nosotros en este día. Le damos gracias por su palabra, porque sabemos que es viva, es eficaz y es más cortante, Señor, que toda espada de doble filo, Señor, que penetra hasta el alma, hasta las coyunturas, Señor, hasta los tuétanos, Padre. Su palabra penetra para quedar, Señor, plasmada en nuestras vidas. Gracias, Señor Jesús, por haber enviado su palabra. Gracias, Espíritu Santo. Le damos toda la libertad, Espíritu Santo, para que usted tome control de este tiempo, de esta reunión, y que sea usted hablándonos a cada uno de nosotros a través de su palabra. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues estamos alarmados, consternados. ¿Cuántos saben lo que está pasando en Israel? Yo creo que todos, ¿verdad? Estaba escuchando comentarios de que precisamente el día de ayer ellos celebran una fiesta que es una de las fiestas más importantes. Es el día de la alegría para ellos, y ellos se gozan, bailan, se gozan en la presencia de Dios. Y ayer, que fueron los ataques a Israel más fuertes, pues en lugar de alegría había tristeza, había llanto, había dolor. Y a mí me impactó esa parte, ¿no? O sea, cómo el enemigo sabe dónde atacar. Cuando hay gozo, cuando hay alegría, él viene a destruir, y él quiere destruir la obra de Dios. Amén. Aunque no debemos de pensar, decir qué está pasando, será el fin para Israel, qué va a pasar. O sea, realmente es algo que sabemos. Cuando Israel rechazó a Jesús, Jesús le dijo: por cuanto no me recibieron, no tendrán paz hasta que yo venga nuevamente. Así es de que Israel siempre ha estado en guerra, siempre ha sufrido persecución, destrucción, y así va a ser hasta que el Señor venga. Amén. Porque es la palabra de Dios. Cuando Dios da una palabra, su palabra se cumple. Amén. Por eso es que nosotros debemos de entender la palabra de Dios, escudriñarla y atesorarla. Amén. Porque es un tesoro para nosotros. Así como para Israel, la palabra que Jesús declaró se está cumpliendo y se va a cumplir hasta el día que Él venga. Amén. Así es de que no nos alarmemos, no estemos en incertidumbre de decir qué pasa. Pues es la palabra, lo que Dios declaró, lo que Jesús dijo, eso es. Y eso debe ser para nosotros aliento de decir: Señor, tu palabra es verdad y se cumple y se va a cumplir. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Pues vamos a entrar en el tema. Dios me dio esta palabra. Yo estuve orando, le dije: Señor, necesitamos de su palabra. Y Dios me habló acerca del arca. Amén. ¿Cuántos saben lo que es el arca de Dios? Amén. Yo creo que la mayoría sabemos lo que es el arca, ¿verdad? Pero el arca tiene un significado, el cual es el pacto. Amén. El arca no solamente es algo físico, sino que es el pacto que Dios da a su pueblo. Amén. Y lo vemos desde Moisés, cuando Dios le da el arca del pacto. Pero no solamente desde ahí Dios hace pactos con su pueblo, con sus hijos. Lo podemos ver desde Adán y Eva, ¿sí? Cuando Dios les entregó la tierra, Dios les dijo: de todo árbol podrán comer, mas del árbol del bien y del mal no. ¿Por qué? Porque si comen, ciertamente morirán. Ahí Dios estaba haciendo un pacto con ellos. Les estaba diciendo: yo les entrego todo. Pero ¿qué tenían que hacer? Cuidar. ¿Qué tenían que cuidar? El pacto que Dios estaba haciendo con ellos. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de pactos. Dios nunca va a arrepentirse, ni va a revocar los pactos que Él nos da. Amén. Así como Jesús maldijo a Israel y dijo: por cuanto no me recibiste, no tendrás paz. Y lo hemos visto, ¿verdad? Cómo Israel ha sufrido
esa palabra que Jesús declaró contra ellos por no haberle recibido. Entonces, la palabra de Dios se cumple y los pactos de Dios se cumplen aún hoy en día en nuestras vidas. Entonces, Dios hizo un pacto, desde Adán hizo un pacto con ellos y les dijo: no comerás de este árbol. Pero ellos desobedecieron al pacto, desobedecieron la orden que Dios les estaba dando. Y Dios les dijo: ciertamente morirán. Pero ellos desobedieron el pacto que Dios estaba haciendo con ellos. Yo te entrego todo, solamente esta parte no la tocarás. Y a veces somos de esa manera, ¿no? Lo que más se nos prohíbe es lo que más queremos hacer, o es lo que más nos llama la atención. Es la desobediencia que está en el hombre, en el ser humano. Pero ¿qué pasa? Dios ya tenía provisto un nuevo pacto para ellos. Cuando Dios le dijo a Adán, hizo pacto no solamente con ellos, sino con los dos. Cuando Eva y cuando Adán comieron la manzana, ellos cayeron en pecado, pero Dios hizo un nuevo pacto con ellos. Dice que Dios mató un cordero, tomó la piel de ese animal y los cubrió. ¿Qué estaba haciendo Dios? Estaba haciendo un nuevo pacto con ellos. ¿Por qué? Porque ellos estaban desnudos. Ellos habían perdido la pureza. Lo que Dios les había dado, ellos lo perdieron en la desobediencia. Pero Dios, que es un Dios de pactos, volvió a hacer un nuevo pacto con ellos. Y el nuevo pacto era que ahora el hombre tendría que labrar la tierra, el hombre tendría que sufrir con dolor, ¿sí? Dice que la mujer sería enemistad con la serpiente, habría enemistad. Pero había una promesa que le dijo: tú le pisarás la cabeza, la mujer le pisará la cabeza a la serpiente, dice, ella te morderá en el calcañar. ¿Eso qué significa? Que a través de la descendencia de las mujeres iba a nacer Jesús, a través de la mujer. Y esa simiente de esa mujer fue la que le pisó la cabeza a Satanás. Pero ciertamente Satanás le mordió el calcañar. ¿Qué quiere decir? Que vino el contraataque, ¿no? Satanás vino a dañar a Jesús, a crucificarlo en la cruz, pero él le pisó la cabeza al morir en la cruz del Calvario, al tener esa victoria para cada uno de nosotros. ¿A qué es a lo que quiero llegar? Que Dios es un Dios de pactos y Él no cambia. Amén. Nosotros a veces hacemos compromisos, hacemos pactos. ¿Cuántos de aquí han hecho algún pacto con el Señor? No conmigo, sino con Dios. Pero ¿quiénes de aquí han cumplido los pactos que se han comprometido con Dios? Porque es fácil, ¿no? A veces en la emoción, en la oración, o Señor, yo te voy a servir, y Señor, aquí está mi vida. ¿Cuántas veces cantamos ese tipo de canciones, no? Aquí está mi vida, Señor, te la entrego por completo, y lo declaramos muchas veces y hacemos pacto con Dios. Pero ¿cuántas veces le fallamos a Dios? ¿Sí? ¿Cuántas veces Dios te ha dicho, quiero que me sirvas? ¿Y qué hacemos? Le damos la espalda a Dios. Nos olvidamos de Él, nos olvidamos de las promesas, nos olvidamos de los pactos, nos olvidamos de los compromisos que a veces nosotros, sin pensar, lo hacemos. Porque es fácil, ¿no? Decirlo, Señor, aquí está mi vida. ¿Y cuántas veces lo hemos declarado, no? Señor, si de algo te sirve mi vida, aquí está. Pero no cumplimos esa parte de servirle, de hacer su voluntad. Entonces, Dios no es así. Dios cumple sus promesas, Dios cumple los pactos que Él ha hecho con el ser humano. Desde el principio Dios se ha manifestado como un Dios de pactos, que no rompe sus promesas. Pero nosotros debemos de entender que si Dios es un Dios de pactos y no rompe sus promesas, nosotros tenemos que entender
que no podemos ser personas de doble ánimo. No podemos ser personas que hoy sí, mañana no. Hoy sí quiero de ti, Señor, pero mañana no. ¿Por qué? Porque ahorita quiero estar cómodo, quiero hacer mi voluntad, y hoy, Señor, tú no cabes en mi vida. Entonces no es así con Dios. No es de hoy sí, mañana no. Dios no rompe sus promesas. Él es fiel, pero Él demanda de nosotros fidelidad. Dios demanda de nosotros fidelidad. Génesis capítulo 6, versículo 11. Dios hizo un pacto con Noé, ¿sí? Dios le dijo que construyera un arca, ¿sí? Esa arca significaba el pacto que Dios estaba haciendo con Noé. Dice el versículo 18, dice: mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. Dios estaba haciendo un pacto con Noé. Le dijo: construirás un arca. Pero esa arca era la salvación o la provisión que Dios estaba dando para él y para su familia, para sus hijos y para sus nueras, ¿sí? Esa promesa, ese pacto que Dios estaba haciendo con Noé, no solamente lo alcanzó a él, sino que también a su familia, ¿sí? Fíjate cómo las promesas, los pactos, no solamente te van a bendecir a ti, sino que van a bendecir a tus hijos, a tus nueras. Ese pacto, esa promesa de Dios estaba bendiciendo a toda la familia. Pero ¿dónde estuvo la clave de Noé? ¿Por qué Noé fue privilegiado de toda una civilización que en ese tiempo existía? ¿Qué tenía Noé? ¿Cuál era la característica de Noé? Dice en el versículo 22, 6:22, dice: y lo hizo Noé así, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. Dios no desobedeció la orden. No era fácil crear un arca por las dimensiones que Dios le estaba diciendo. Y menos en ese tiempo que no llovía en la tierra. En ese tiempo solamente la tierra producía un rocío, el cual regaba los campos. Y Dios le dijo: lloverá, caerá un diluvio. Entonces era más difícil para Noé creer, decir, bueno, ¿cómo? O sea, pero él no dudó, obedeció la orden. Y eso, la obediencia, fue lo que le dio esa bendición de poder recibir, haber salvado a su familia. Génesis 6, capítulo 8, dice: pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9 dice: Noé era varón justo, era perfecto en sus generaciones. Y dice: Noé caminó con Dios. Yo me imagino, Noé era un íntimo con Dios. Noé caminaba con Dios. Por eso Dios tuvo misericordia de él y de su familia, y Dios hizo un pacto con él, porque eran amigos, eran íntimos. Noé era varón perfecto. Tú te puedes imaginar a Noé, un hombre de Dios, un hombre que su sí era sí, un hombre que no andaba a medias tintas, un hombre que no dudaba de Dios. Dios tuvo que haber escogido a alguien que sabía que no le iba a fallar, que sabía que no iba a dudar, que sabía que iba a caminar con Dios. Porque Noé no solamente recibió la prueba de construir un arca cuando en la tierra nunca había llovido, sino que también sufrió la burla de la gente que lo veía. La gente se burlaba de él y decía: no inventes, o sea, ¿para qué quieres un barco, un arca? Y luego él lo construyó a pie de las montañas. Entonces decía: no inventes, o sea,
Y era un arca grandísima que él estaba construyendo. Le llevó mucho tiempo poder construir el arca. Pero cuando Dios mandó el diluvio, cuando empezó a llover y cuando el arca se cerró, todo el mundo quería entrar al arca, ¿sí? Pero ¿qué marcó la diferencia? Que Noé halló gracia delante de Dios. ¿Estaremos hallando gracia nosotros delante de Dios? Porque Dios no falla, Dios es fiel. Y Dios es fiel a sus promesas, Dios es fiel a sus pactos. Pero nosotros, ¿en dónde tenemos el pacto de Dios con nosotros? ¿En dónde está su pacto? ¿Sí? Hemos tenido en poco la palabra, hemos tenido en poco la promesa, hemos tenido en poco lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros. ¿En dónde estamos parados en este momento? Si no hemos creído la promesa de Dios hacia nuestras vidas, ¿sí? No sé cuántos de los que están aquí están caminando bajo las promesas de Dios, ¿sí? O solamente están por nomás, ¿sí? No podemos caminar si no estamos caminando bajo las promesas de Dios. No podemos avanzar. Tiene que haber algo en nuestra vida que nos aliente a continuar, a seguir, a creer. Noé era un hombre piadoso, era un hombre temeroso de Dios, era un hombre que caminaba con Dios. A Noé no le costó creerle a Dios, porque él sabía, conocía a Dios, era íntimo de Dios. Y no solamente él caminaba con Dios, sino que Dios lo amaba. Dios lo tenía en un lugar muy especial para haberlo llamado, haberlo escogido a él en medio de toda una generación que estaba lejos de Dios. Dice que Noé, Génesis 7:5, dice que Noé era de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Dice Génesis 7:21, dice, y las aguas 150 días prevalecieron y murió toda carne sobre la tierra. Y en Génesis 8:1 dice que Dios se acordó de Noé y de todos los animales. Fue cuando empezaron a retroceder las aguas, cuando Dios se acordó, dijo, wow. Pero ya Dios ya había mandado un pacto con ellos, ¿sí? El arca significaba el pacto que Dios tiene para nosotros. Hoy en nuestros días esa arca se llama Jesús. Amén. Es el nuevo pacto que Dios ha hecho con nosotros. Ahora nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Subirnos a esa barca. Amén. Y bogar mar adentro, como le dijo a Pedro. Pedro, boga mar adentro. Señor, pero toda la noche pesqué. Boga mar adentro. Ahora nosotros tenemos que subirnos a esa barca que Dios tiene preparada para nosotros. Esa arca que Dios ha preparado, que es el nuevo pacto que Dios nos ha entregado. En Éxodo 25:10, Dios hizo un pacto con Moisés y le dijo, harás también un arca de madera, de acacia. 25:11 dice, y la cubrirás de oro fino por dentro y por fuera. Versículo 17 dice, y harás un propiciatorio de oro fino, y harás 2 querubines de oro labrados, amartillados los harás en los 2 extremos del propiciatorio. Versículo 20 dice, y los querubines extenderán sus alas cubriendo el propiciatorio, sus rostros el uno frente al otro mirando el propiciatorio. Versículo 21 dice, y pondrás el propiciatorio encima del arca, y en el arca pondrás el testimonio que yo te daré. Dice, y de ahí yo me declararé a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los 2 querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo te mandare para los hijos de Israel. Esa arca que Dios le dijo a Moisés que construyera era el pacto
que Dios estaba haciendo con ellos. Dice, desde ahí yo hablaré contigo. Desde ahí yo estaré en comunión contigo. Desde ahí Dios le estaba dando las órdenes a Moisés y desde ahí Dios hablaba con él a través del arca, que significa el pacto de Dios con el pueblo para ese tiempo. Dios siempre camina bajo pactos, Dios siempre camina bajo estatutos, bajo leyes, pero nosotros a veces se nos hace imposible, ¿verdad? Se nos hace difícil caminar bajo obediencia. ¿Por qué? Porque no estamos acostumbrados. A mí la verdad me costó mucho trabajo cuando de recién llegué a Cristo y tener que someterme a las autoridades. Yo decía, ¿cómo? O sea, yo soy un hombre sin ley, a mí no me rige nada, ¿sí? Yo siempre caminé con esa bandera de ser un hombre sin ley, o sea, pero cuando yo llegué a Cristo y me di cuenta que yo tenía que estar sometido a autoridades, ahí yo troné. No puedo, yo no puedo, porque yo no es mi manera, no es mi forma, no es mi estilo. Pero Dios me quebrantó y Dios me hizo entender que yo tenía que estar sometido a mis líderes, a mis pastores. En una ocasión yo estaba muy molesto con un líder que la verdad era muy fastidioso, porque era muy exigente, era muy rígido, muy hostil. Era muy duro, ese líder era muy duro. Y yo empecé a tener conflicto con él por su dureza, Y llegó un día que yo estaba decidido a ir y golpearlo. Dije, no, me las va a pagar. Dije, ni modo, o sea, ya me llegó hasta el copete. Y dije, ni modo. Y yo fui a buscarlo y a donde él estaba. Y cuando ya iba a llegar a donde él estaba, ya iba a tocar su puerta, en ese momento Dios me quebrantó. Me quebrantó mi corazón y Dios me dijo, ¿qué vas a hacer? Yo decía, espérame, Señor, dame 5 minutos en la carne y ahorita nos ponemos a cuentas. Y Dios me empezó a redarguir y Dios me empezó a decir, todo lo que este hombre ha hecho es para tu bien, y es para bien tuyo. Y Dios me empezó a redarguir y a redarguir. Y en ese momento yo me caí de rodillas y le pedí perdón a Dios. Y al que iba yo a golpear, llegué, le pedí perdón, lo abracé. Y cuando éramos enemigos a muerte, nos hicimos los mejores amigos. Y él me veía a mí como un hombre de confianza para él. Y lo que yo iba a hacer malo, Dios lo hizo bueno. ¿Pero en base a qué? A la obediencia, ¿sí? No a mi rebeldía, no a mi extravío, sino a creerle a Dios. Cuando Dios me redarguyó y me dijo, todo lo que este hombre hace, lo hace para tu bien, para que tú crezcas, para que tú estés fortalecido, ahí Dios me derrumbó. Y en lugar de golpearlo, me humillé delante de él. Pero fue difícil para mí, porque era un rencor, un odio de mucho tiempo. Y Dios así trabaja con nosotros. A veces nosotros en nuestra rebeldía nos cuesta someternos, obedecer. Pero es mejor, dice la palabra de Dios, dice que es mejor obedecer a Dios que a los hombres, ¿sí? Yo no digo que ustedes estén sometidos a nosotros, sino que ustedes obedezcan a Dios, créanle a Dios, ¿sí? Porque Dios no falla. Nosotros podemos fallar como pastores, como personas, pero Dios no falla. Dios siempre va a cumplir sus promesas. Dios siempre va a ser fiel. Él no va a fallar al pacto que Él ha hecho con nosotros. Él nunca va a fallar a su pacto. Pero nosotros tenemos que caminar en esa obediencia con Dios y caminar con Dios, como lo hizo Noé. Amén. Tenemos que empezar a caminar en lo sobrenatural.
Amén. Dice Números 10:33, dice: y el arca fue delante de ellos buscándoles lugar de descanso. Cuando ellos iban en el desierto, el arca la llevaban los levitas, los sacerdotes llevaban el arca, y el arca los dirigía porque iba una nube sobre de ella, y donde se movía la nube ellos se movían. Pero dice que el arca iba delante de ellos buscándoles un lugar de descanso. O sea, la promesa, las promesas de Dios, el arca, el pacto, te llevará a un lugar de descanso. Dios siempre buscará llevarte a un reposo, a un descanso. Dios te llevará a un lugar seguro, ¿sí? En las promesas y en los pactos de Dios es donde nosotros tenemos nuestra seguridad, y es ahí donde podemos encontrar descanso para nuestras vidas. Pero si nosotros caminamos no debajo de esa nube, si nosotros no caminamos debajo de ese pacto, nosotros estamos fuera del camino, ¿sí? Porque esa nube no solamente los dirigía, sino que esa nube les daba sombra de día. Estaba fresco el campamento. Y de noche dice que esa nube se convertía en fuego y les daba calor de noche, porque estaban en el desierto. En el desierto es un calorón en el día y en la noche es un frío terrible. Entonces ellos estaban protegidos por Dios por todos lados. Pero que el arca era el pacto, ese pacto era lo que a ellos les estaba bendiciendo, les estaba guiando, los estaba llevando a un lugar de reposo. Amén. Así es que dile a tu compañero: obedece al pacto. Obedece el pacto, porque ese pacto te va a llevar a ese lugar seguro que cada uno de nosotros necesitamos, queremos, anhelamos. Josué capítulo 3, versículo 3 dice, voy a leer desde el 6, dice: y habló Josué a los sacerdotes y les dijo: tomar el arca del pacto y pasar delante del pueblo. Y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante de ellos al pueblo. Josué fue el que cruzó el río Jordán. Él llevó el arca a ese lugar que Dios tenía para ellos. Moisés no pudo entrar. ¿Por qué? Porque desobedeció a Dios. Y lo desobedeció en una cosa bien pequeña. Cuando Dios le dijo: golpea la roca. Y dice que la golpeó 2 veces. Y esa desobediencia le produjo no poder entrar a la tierra prometida. Pero la promesa estaba de Dios para ellos, ¿sí? La promesa, el pacto, Dios no lo rompió. Dios dijo: yo te bendeciré, yo te daré una tierra que fluye leche y miel. Y Dios les entregó la tierra. Pero el arca iba delante de ellos. El arca era la que les abría camino. El arca era la que los guiaba. El arca, la presencia de Dios, el pacto que Dios había hecho con ellos, era lo que los estaba respaldando. Así en nuestras vidas, si nosotros reconocemos los pactos que Dios ha hecho en nuestra vida, esos pactos son los que nos van a llevar a recibir las promesas de Dios. Pero si nosotros somos, como yo era, un hombre sin ley, yo la verdad, yo era un hombre sin ley. Yo crecí, ahora sí que rebelde. ¿Por qué? Porque yo desde niño fui muy rebelde. Mis papás trabajaban todo el día y yo y mis hermanos estábamos solos en casa, y pues no había una ley. Yo llegaba de la escuela y me salía a la calle, y así crecí. Después empecé a trabajar, tuve mi negocio y no había quien me mandara. Yo era el jefe, yo era quien mandaba. Entonces yo nunca supe estar bajo autoridad. Hasta que llegué a Cristo fue cuando ahí Dios me quebrantó. Y fue difícil para mí, pero yo entiendo que el caminar bajo autoridad es algo que nos va a llevar a la victoria, ¿sí? Dice que el pueblo sin gobierno se extravía.
Amén. El pueblo sin un gobierno se extravía. Tú, si no tienes un gobierno, te vas a extraviar. Y Dios nos pide estar sometidos no solamente a Él, sino a todas las autoridades que han sido impuestas por Dios aquí en la tierra. Pero es para nuestro bien, para nuestra bendición. ¿Cuántos lo creen? Génesis 15, 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra. Dios hizo un pacto con Abraham de bendecirlo. Dice: tu descendencia será como la arena del mar, yo te multiplicaré, yo te bendeciré. Pero ¿en dónde estaba la clave de Abraham para poder recibir las promesas de Dios? En guardar el pacto, en esperar la promesa, en creerle a Dios. Dios dijo que me bendecirá y Dios lo hará. Amén. Pero ¿cuántas veces Dios nos ha dicho: yo te bendeciré? ¿Y cuándo le hemos creído a Dios? A Dios les ha dicho, a la mayoría o a todos: yo te bendeciré. Pero luego empezamos a quejarnos, la incredulidad, ¿sí? Nuestra falta de fe, porque la manera de poder alcanzar las promesas de Dios es a través de la fe. Dice que la fe mueve montañas. Nosotros no vamos a alcanzar las promesas de Dios ni el pacto que Dios ha hecho con nosotros si no tenemos una fe suficiente como la que tuvo Abraham, como la que tuvo Noé, de creerle a Dios, de poder caminar tomado de la mano de Dios y decir: Señor, te voy a creer, te voy a obedecer, yo sé que tú lo vas a hacer. Si tú lo dijiste, tú lo vas a hacer, porque dice que no es hombre para que se arrepienta, ni hijo de hombre para que mienta. Dios no miente a las promesas, Dios va a cumplir sus promesas, pero nosotros tenemos que tener una fe suficiente para que esas promesas se hagan realidad en nuestra vida. Génesis 15, 18 dice: en aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a ti y a tu descendencia daré esta tierra. Dios le entregó la tierra a Abraham para bendecirlo, no solamente a él, sino a toda su descendencia. No fue una promesa, y esa promesa nos alcanza a ti y a mí, porque somos descendientes de Abraham a través de Jesucristo. ¿Cuántos lo creen? Esa promesa de Abraham hasta el día de hoy nos alcanza a nosotros. A través de Abraham, de su descendencia, nació Jesús, y de Jesús venimos nosotros, ¿sí? Cuando Dios le dijo: yo te bendeciré a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como la arena del mar. Cuando dice "y tu descendencia", ahí ya está incluyendo a partir de Jesús tu descendencia, que será como la arena del mar, porque no era entendible que la descendencia de Abraham fuera como la arena del mar, pero a través de Jesús sí se puede entender, porque son generaciones, multitudes, las que han venido a través de Jesús, que es la descendencia de Abraham. Es una bendición, es un pacto que Dios hizo con él, de bendecirlo de una manera extraordinaria. Amén. Éxodo 31, 14. Vamos a leer el versículo 16. Dice: y guardarán el día de reposo, celebrarán por generaciones, por pacto perfecto. Y dio a Moisés las tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Dios le dijo: guardarán este pacto de guardar el séptimo día. Dice: y será un pacto perpetuo que yo haré con ustedes. Guardarán mi día, guardarán el séptimo día. Y luego Dios le entrega las tablas de la ley, era el nuevo pacto. Dice que escritas con el dedo de Dios, ¿sí? Dios hizo un pacto nuevo con Abraham, con Moisés, perdón.
Y Dios le dio la ley a Moisés. Dios estaba haciendo un nuevo pacto con ellos. Dice, yo hago pacto contigo. Pero Dios quería que caminaran bajo ese pacto. Aunque era difícil caminar bajo la ley, pero era el nuevo pacto que Dios les estaba dando. Un pacto nuevo. Pero ahora nosotros caminamos bajo un nuevo pacto, que es a través del pacto de Jesús, ¿sí? Y el que estemos bajo una gracia no significa que no estamos bajo un nuevo pacto. Porque Jesús dijo, esta es mi sangre derramada por todos vosotros, que es el nuevo pacto que yo hago por cada uno de vosotros. Es un nuevo pacto, es mejor que el antiguo. ¿Por qué? Porque bajo la ley condenaba, y ahora bajo este pacto, que estamos bajo la gracia, podemos obtener salvación, vida eterna. Pero hay un pero, ¿no? Pero si caminamos bajo ese pacto, si caminamos bajo esa nueva ley que Dios nos ha dado, que es su palabra, ¿sí? Hay diferentes pactos, que fue el pacto adámico, pacto que Dios hizo con Adán y Eva. Tenemos el pacto de Abraham. Dice, yo bendeciré a toda tu descendencia, yo te entregaré la tierra. Dios estaba entregándole todo a Abraham. Tenemos el pacto con Noé, del arca. Tenemos el pacto de Moisés. Otra vez el arca, viene el arca. Muchos piensan que ese pacto todavía existe, pero la realidad es que Jesús vino a romper el velo, vino a acabar con ese pacto. Dice que cuando Jesús murió en la cruz, el velo del templo se rasgó de arriba abajo, ¿sí? Abriendo un nuevo camino para nosotros, un nuevo camino, un nuevo pacto. La gente que estaba en ese tiempo se asustaron. ¿Por qué? Porque la tierra tembló, dice que las piedras se partieron, todo cambió. Jesús vino a cambiarlo todo, vino a hacer un nuevo pacto con nosotros, un pacto de misericordia, de amor, de gracia. A nosotros nos conviene estar bajo este nuevo pacto que Jesús ha hecho, un pacto de misericordia, de amor, pero tenemos que caminar bajo ese pacto. No podemos estar creyendo que podemos hacer lo que sea sin que no rompamos el pacto de Dios, ¿sí? Dice que no podemos pisotear la sangre que ya fue derramada una sola vez por nosotros, que es el nuevo pacto de Dios. Entonces nosotros tenemos que caminar bajo ese pacto agradecidos con Dios. Y como lo hacían sus discípulos, vivían para servirlo a Él, para adorarlo a Él, para honrarlo a Él, ¿sí? Nuestra vida tiene que ser de honra para el Señor, ¿sí? Yo sé que no es fácil, yo sé que no es sencillo el camino del Señor, pero Dios demanda de nosotros que seamos hombres y mujeres de un solo espíritu, de un solo sí, que tu sí sea sí y tu no sea no. No puedes decir sí y hacer lo contrario, ¿sí? No podemos caminar en un doble ánimo, decir hoy sí, Señor, y mañana no. Hoy sí te quiero porque me está yendo bien, pero me empieza a ir mal. No, ya no, Señor. No. A Dios se le ama en lo bueno, en lo malo. No hay un momento para amar a Dios, es en todo tiempo, ¿sí? Amarás a Dios en todo tiempo. Si nos vamos a la ley en Éxodo 20, los mandamientos era: amarás a Dios por sobre todas las cosas, ¿sí? Con toda tu alma, con todo tu espíritu, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. O sea, no era de que a medias, Señor, nomás tantito, ¿sí? O soy tu siervo los domingos, nada más. No, tenemos que servirle a Dios con todo y caminar con Él, como lo hizo Noé, tomados de la mano de Dios, para poder alcanzar las promesas de Dios, para poder alcanzar su misericordia. Es necesario que haya muerte para que surja vida, ¿sí? Nosotros tenemos que morir a nosotros, cada día un poco más, cada día un poco más. Y de esa manera nos estamos acercando a Él.
Pero si nosotros no hacemos morir lo terrenal que hay en nosotros, cada día nos alejamos más de Él. Porque lo único que nos separa de Dios es el pecado. Dios te ama, pero no ama tu pecado. Dios ama al pecador, pero no ama su pecado. Lo único que nos separa de Dios es el pecado. Entonces nosotros no podemos caminar separados de Él, sino tomados de su mano, decir: Señor, no importa lo que venga, no importa lo que tenga que sufrir, no importa lo que tenga que pasar, no importa lo que sea, yo no me soltaré de tu mano, Señor. Y de esa manera nosotros estamos guardando el pacto de Dios en nuestras vidas, creyéndole, obedeciéndole y haciendo su voluntad cada día. Amén. Dice en Hebreos 7:22, dice: Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. No hay mejor pacto para el ser humano que Jesús. ¿Por qué? Porque Él es fiador por nosotros. Él sale por nosotros. Jesús dice: yo di mi vida por cada uno de ustedes. Yo pagué el precio por cada uno de ustedes. ¿Tú crees que fue fácil para Jesús hacer este nuevo pacto? Cuando lo sufrió todo, cuando lo dio todo, cuando lo entregó todo, no fue fácil para Él. Pero es un mejor pacto el que Dios ha hecho con nosotros en este tiempo. Hebreos 9:20 dice: está en la sangre, esta es la sangre del pacto que Dios os ha dado. La sangre de Cristo es el pacto que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cómo vamos a pisotear esa sangre? ¿Cómo vamos a menospreciar esa sangre que Dios nos ha dado de un nuevo pacto para nosotros? Hebreos 12:24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Tenemos un mediador para con Dios. Él está intercediendo día y noche, dice la palabra. Dios no se cansa, Jesús no se cansa de estar intercediendo por cada uno de nosotros. Yo me imagino a Jesús ante el Padre diciéndole: Señor, perdónalos, no les tomes en cuenta sus pecados. Señor, mira, yo pagué el precio. Jesús diciéndole al Padre: me pertenecen, yo los compré. Yo me imagino a Jesús diciéndole al Padre: acuérdate del sacrificio que yo hice por ellos. Y nosotros acá manchando el nombre de Cristo, ensuciándolo, renegando, pisoteándolo. Nosotros negando a veces hasta la fe, ¿sí? Y Jesús ahí intercediendo por cada uno de nosotros ante el Padre. Dice que Él es un intercesor. Él está intercediendo, todo el tiempo está intercediendo Jesús por cada uno de nosotros. Y el enemigo es un acusador, lo contrario. El enemigo va y nos acusa delante de Dios. Dice: míralo, mira al que salvaste, míralo. Y Él está acusándonos, y Jesús es nuestro mediador. Él está intercediendo por ti, por mí, día y noche. ¿Sí? Porque Él nos compró con su sangre. Ese nuevo pacto que Él ha hecho es el que nos va a redimir un día. Pero ¿qué hacemos con ese pacto? Lo rompemos, retrocedemos, nos olvidamos, cancelamos. Él nunca se va a olvidar, pero nosotros sí podemos. Ha habido gente que retrocede, ha habido gente que se olvida, ha habido gente que ha dejado a Dios, que se olvida del pacto, que se olvida de que Dios un día lo aceptó. No podemos menospreciar lo que Dios ha hecho por nosotros. Hebreos 13:20 dice que Jesús es el pastor de las ovejas, y por su sangre ha hecho un nuevo pacto eterno por cada uno de nosotros. Ese pacto que Dios ha hecho por cada uno de nosotros es un pacto eterno. Jamás terminará. Solamente que nosotros renunciemos a ese pacto. Solamente que nosotros le digamos: Jesús, no queremos tu sacrificio, no queremos tu sangre, no queremos lo que tú nos das. Señor,
Y lo podemos hacer al darle la espalda a Dios, al olvidarnos de su amor, de su misericordia. Pero yo creo que es tiempo de volver al pacto. Es tiempo de reconocer ese pacto que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Por qué no nos ponemos de pie?